Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Tu búsqueda constante por superarte es el origen de todo. Nos unimos a ese desafío creando Neogen, una nueva marca de semillas pensada para productores como vos, para ofrecerte una combinación perfecta de genética líder, una completa gama de productos adaptados a tus diferentes estrategias productivas. Neogen, unidos desde el origen. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Buenas tardes, bienvenidos al 31º Congreso APRESID, C, Elemento de Vida, Carbono. Para mí es un placer estar acá con estos amigos de la casa y personales. Mi nombre es Guillermo Rivetti, como dijeron, soy socio de la Regional APRESID del Campillo, socio fundador de la Chacra Sur de Córdoba y bueno, miembro de comisión directiva. Cuando en el equipo Congreso se planteó este panel, nació o se planteó a partir de la inquietud que tenemos varios sobre la diferencia que hay entre la generación de conocimiento en la actualidad versus lo que nosotros somos capaces de gestionar o adaptar ese conocimiento. Hoy Rodolfo Gil mostraba que cada 12 horas se duplica el conocimiento en el mundo, cuando hace 100 años atrás era cada 50 años. Y en el suelo o en el manejo agronómico eso no es diferente. Nosotros sentimos que hay mucho conocimiento para aplicar para que cada vez seamos productores de alimentos, fibras y energía en forma sustentable, pero que no estamos siendo capaces de poder, o algunos al menos, de poder tomar ese conocimiento y cambiar los sistemas productivos para bien en la velocidad con la que el conocimiento se genera. Es por eso que pensamos en Alberto Quiroga, el Beto. No les voy a leer el currículum de todo porque es larguísimo, es enorme, pero ¿quién no conoce a Alberto Quiroga? Es un brillante técnico que ha trabajado en suelo desde hace, ¿cuánto? ¿50 años, Beto? 40. 46, bueno, casi en mi edad, tanto no, dice. Ha sido fundamental para todo lo que para el aprendizaje nuestro. Después está Juani Ortolani, que es un gran productor del sur de Córdoba, y Cristian Álvarez. A Beto le vamos a pedir que nos resuma, que brevemente nos cuente de todo el conocimiento que él tiene referido al suelo, cómo podemos ser capaces de implementarlo para poder caracterizarlo mejor por cada ambiente de producción, armar un traje a medida y descubrirle, como le gusta decir a él, la vocación que ese suelo tiene y poder hacer o gestionar sobre él una producción sustentable. Después a Juani le pedimos y nos va a mostrar cómo, echando manos de ese conocimiento, caracterizó diferentes ambientes productivos en un campo que él trabaja, que hasta ahí se hacía todo promedio, y le armó ese traje a medida para producir de una manera sustentable en función de lo que ese ambiente productivo ofrecía. Y por último a Cristian le pedimos que nos muestre, con todo el avance tecnológico y conocimiento que hay hoy sobre el suelo, cómo podemos ser capaces de ir más allá de lo que todavía está haciendo Juani o algunos otros productores para ser, en definitiva, sustentable y cuidar ese recurso fundamental. Bueno, sin más palabras, le doy la palabra a Beto. No sé si venís de acá, Beto, de transmitir ahí. Bueno, adelante. Pasamos acá, ¿no es cierto? Sí. Si querés pasar ahí, si no tenés el pasador. ¿Este es él? Ese es el pasador. ¿Cuál es? Y él es el de la derecha, pasa. Ahí, la compu es esa. ¿Este? Ah,
Habilitar edición. Ponen el primero. Esa no es la primera. Ahí está. Bueno, buenas tardes, gracias a Presid. En una reunión hace poquito les tomaba un examen a los de APRESID, les decía, ¿dónde se realizó el segundo congreso? ¿Cuánto duró? Se hizo en Villa Giardino y duró poco más de 15 horas, el segundo congreso, que yo me acuerdo que asistí, así que soy viejo. Y desde el lunes, o sea, desde el 1 de agosto soy ex INTA. En las transparencias va a aparecer INTA, tendría que decir ANSES o PAMI, estoy jubilado. Así que, bueno, gracias por esta oportunidad. Y tengo 10 minutos. En esta primera transparencia, lo que hemos querido representar con el grupo, con Juan y con Cristian, son dos aspectos importantes que tenemos en la zona del sur de Córdoba y en gran parte de la región pampeana también. La imagen de la izquierda es un suelo profundo, arenoso, ¿no es cierto? La del centro es un suelo un poquito más fino. Si vamos a la zona que nos ocupa, podríamos decir que la de la izquierda puede ser Vicuña Maquena, puede ser Huinca Renancó. La del centro podría ser Melo Serrano, puede ser Villa Huidobro, puede ser la zona de Moldes. Y la de la derecha, extremo derecha, es un perfil con napa, que es importante porque es muy habitual, asociado al relieve, sobre todo en esta región que nos ocupa, la presencia de napa. La napa es clave. Fíjense en que este año hicimos seguimientos, ayer estamos en Pico en una jornada, hicimos seguimientos de 15 lotes de girasol y el rendimiento varió con la poca lluvia que tuvimos de 800 kilos a 3.600, lotes de 3.600, asociado a napa, ¿no? Más de 250 milímetros del uso consultivo de algunos girasoles este año lo aportó la napa. Estaba antes en el suelo, antes de la siembra, fíjense si es importante, ¿no? Y esa imagen también nos muestra una cierta precaución. Fíjense en que la parte superior está húmeda y podríamos sembrar, pero ahí hay un estrato al medio seco, que cuando está seco está duro y cuando la raíz, la plantita que emerge y que va a crecer, llega a ese estrato, normalmente va a girar para el costado y no va a profundizar por falta de humedad. No porque esté compactado, sino porque está duro, que es otro concepto, digamos, que en esta región es muy importante. Esta es una foto que me mandó el grupo CRE hace unos años, pero la uso mucho porque aquí están precisamente uno de los problemas que tiene la zona y que seguramente Juan iba a hablar, que es el tema de la cobertura. Esto está en la zona, digamos, donde está el Consuelo, que es un campo muy conocido, hace muchos años que íbamos a trabajar ahí, donde está mostrando un rastrojo de soja que cuando íbamos a maíces de octubre, la cobertura llegaba. Pero cuando los maíces lo corrimos por floración a diciembre, esa cobertura no llega, la de soja, y se vuela todo. Entonces ahí le estamos pidiendo a ese cultivo de cobertura que en esas arenas de Córdoba nos genere las condiciones para hacer maíces de diciembre sobre soja sin que se vuele el campo. Dos ambientes que seguramente Juan iba a hablar, uno seguramente en la parte alta, arenoso, profundo pero sin napa, y uno más acá abajo que tiene influencia de napa, y a veces esa napa, como nos van a comentar ellos, tiene distinta calidad. Y una napa que está próxima, con una calidad por ahí que nos condiciona, la cobertura es esencial para que no se nos salinice el suelo. Toda esta estrategia la vamos a ver ahora en las presentaciones de ellos, ¿no? Si uno tuviera que reconocer rápidamente la vocación productiva del suelo, ¿por qué es necesario conocer la vocación productiva del suelo y de los ambientes que tenemos dentro de nuestro campo para tratar de respetar esos umbrales o límites que recién nos hablaba Caviglia? Es decir, hay umbrales que si yo los conozco me ponen límites, ¿no es cierto?, me ponen frenos. Bueno, la vocación productiva de un suelo, sobre todo en el sur de Córdoba, semiárido subhúmedo, vientos en agosto, suelos con no demasiada estructura, que a veces quedan sin cobertura, son muy propensos a la pérdida por erosión eólica.
Entonces, aquí hemos representado, fíjense en arriba, lo que dice arcilla más limo, 20, 30, 40, 50 y 60, es la variación textural que tenemos en la región. Hay más arenosos también, hay suelos que tienen 85% de arena. La profundidad en azul. La combinación de la textura con la profundidad nos da esas alternativas de cruces, donde las rojas nos dicen, esa combinación de cruces rojas nos dicen perfiles de suelo no apto para producir grano en el sur de Córdoba. Lo verde me dice que si yo hago las cosas bien, puedo llegar a la siembra con un 30, a veces 40% del uso consultivo de lo que voy a sembrar guardado en el suelo antes de la siembra. Es seguro, si hago las cosas bien, puedo llegar con bastante, independientemente de la lluvia, me independizo un poquito de la lluvia. Y lo azul es el depende. Sé que si el año va a ser niña y los pronósticos y el suelo no se recargó bien, me quedo medio tranquilo. Sé que si el suelo está recargado, el año puede ser niño, lo paso más para grano, para agricultura. O sea que ese sería el escenario y algunos de estos perfiles a su vez puede o no estar acompañados por napas que pueden o no ser buenas napas. Ese es el punto de vista del suelo en cuanto a los factores genéticos, textura, profundidad, presencia de napa o no, que yo no los voy a cambiar mucho. Los debo conocer para conocer la vocación productiva, pero no tengo muchos margen de maniobras para modificar esa realidad en los ambientes que tengo en el sur de Córdoba. Ahora hay es decir, suelos que tienen la misma característica, sin embargo pueden comportarse distintos frente al mismo manejo por el estado de salud actual que tienen esos perfiles. Y acá entramos en una segunda parte que sí sería la que yo puedo manejar, que es la salud del suelo, de un determinado suelo con una vocación productiva, que puede tener un rango de estado de salud que me pueden o no condicionar. Fíjense en el suelo de la derecha, de ustedes allá, oscurito, son los mismos agregados, la misma textura, un poquito más oscuro y raíces que salen de adentro del agregado. Fíjense en este suelo más clarito, no hay evidencia de raíces que salgan en el agregado, que estén dentro del agregado. Y esto es clave porque con una pala nosotros ya tenemos una metodología con Cristian, Romina, tomamos una palada de suelo de los primeros 20 centímetros, la dejamos a 1,5 metros, volcamos la pala que rompa en el suelo y miramos los agregaditos que quedan ahí expresados, los partimos a la mitad. ¿Qué hay adentro? Si hay pocas raíces, quiere decir que yo puedo tener 15 partes por millón de fósforo, análisis de laboratorio, pero el fósforo que está acá dentro de estos agregados no está accesible. Entonces el análisis químico dice 15 partes por millón. ¿Cuánto ve la planta? 8, 10. Más, este año Romina me dice, Beto, ¿y si le hacemos fósforo al suelo que está, a la masa de suelo que está disponible para el cultivo, y por otra parte juntamos estos agregados que no tienen raíces adentro y le hacemos fósforo aparte, a los dos separados, si acá no entran las raíces no hay consumo. Quiere decir que estos agregaditos tendrían que tener más fósforo que los compañeros que sí están explorados por raíces. Y da eso. Es decir, un suelo que tiene 15 partes por millón tiene una masa de suelo donde el cultivo va a utilizar que a lo mejor tiene 10 partes por millón y los agregaditos estos tienen 18 o 20. Pero la mezcla, cuando uno mortería o saca con el barreno, te da algo que la planta no ve. Esto es el estado de salud que llamamos y que tenemos rápido. No hay que hacer análisis. Mirando los agregaditos, si participan o no esos agregados de la producción, es porque hay raíces, y si no, no participan. Lo mismo, ven, paso rápido esto por el tiempo, la misma distribución, allá tienen agregaditos, digamos, de distintos tamaños, pero fíjense en el estado de los agregados de algunos suelos, sobre todo en la zona de Villa Huidobro se ve mucho, algunos suelos de serrano, se ven esto, algunos suelos de moldes, se ven esta característica de suelos, digamos, donde esos agregados lisos, que vos los partís adentro, y bueno, si tuviera Miguel Tahuada, no sé si está, pero no, está dando la otra charla, Miguel diría, adentro de estos agregados ni siquiera hay intercambio gaseoso para que vivan los microorganismos aeróbicos. Está escrito por Miguel, bueno, después lo podemos preguntar. El otro tema que decíamos recién es la napa. Hay suelos como el de la izquierda, profundos, ahí estamos nosotros, ahí mirando las raíces de girasoles, a ver qué pasa, hasta dónde llegan, y llegan a 2,40, 2,50, no hay problema. Pero sin napa.
Al medio, napa, pero una napa, habría que preguntarnos, ¿cierto? Está el agua disponible en cuanto a agua, pero también están las sales que acompañan. Y allá a la derecha, suelo profundo, fíjense ahí abajo se ve el agua, en ese pocito que alcanzamos a hacer, el ascenso capilar, y un ascenso capilar sin sales. Y acá hay un ascenso capilar con sales. De esto le vamos a tirar a Juan a ver qué hace ahí, qué está haciendo, cómo encara estos problemas. Imagínense en este suelo del medio, encima si tiene que estar 7 meses en barbecho sin cobertura o con escasa cobertura. ¿Podemos tener una secuencia de cultivos en ese perfil de suelo con escasa cobertura? Y de esta manera llegamos a poder darle una denominación bastante práctica a los suelos del sur de Córdoba, donde los podemos, A es suelo arenoso, M textura media, y F quiere decir suelos más finos del sur de Córdoba, A, M y F. Y las profundidades son cada 40 centímetros. 1 es perfil de 40, puede haber tosca, como está acá abajo, F1C, quiere decir que es un suelo fino, que puede tener hasta 60% de arcilla, una profundidad 1, 40 centímetros, está la tosca, y C se refiere al estado físico, cuando yo parto los agregaditos adentro, si hay raíces o no. Puede ser bueno, regular o limitante. Y si hay napa, si esa napa tiene sales, ven allá, dice A2BN negativo, presencia de napa con sales. Entonces, de esta manera hemos logrado rápidamente, y los números que están al medio, que dice digamos, en esa tabla, son los milímetros de agua que almacenan esos perfiles. Un M3 almacena promedio 125 milímetros de agua. Ahora, esos 125 pueden estar acompañados por un C. ¿Qué quiere decir? Estructura mala. O sea, lo almaceno, pero hay que preguntarle a la planta cuánto le cuesta usar esa agua. Y puede estar acompañado en profundidad por un N negativo. ¿Qué quiere decir? Ascenso capilar con sales, guarda, cobertura, ¿no es cierto?, manejo. Bueno, esto es algo práctico que nos pareció, todos indicadores de campo. No hay que hacer nada de laboratorio acá, todo a campo. Porque es un poco lo que nos propusimos, ¿no? Hacer una agronomía que no requiera por ahí de muchos días de laboratorio, enviar muestras, ¿no es cierto?, estar esperando ahí, algo que lo podamos resolver en 20 minutos, 20 minutos en el lote, nada más que eso lleva esto. Y acá, para ir redondeando un poquito, le vamos a proponer también a Juan y a Cristian qué hacen. Fíjense, y esto es clave, acá hay, la línea azul marca la capacidad de campo, hasta dónde almacena agua el suelo. La línea roja es el punto de marchitez, hasta dónde sacan agua los cultivos. Hay un perfil de suelo que es el verde y otro que es el amarillo. Y acá viene un problema en suelos profundos del sur de Córdoba, ¿no? Que muchos son arenosos y profundos. Si yo muestreo el primer metro o el primer metro 20, ¿qué diría? ¿Quién está mejor, el verde o el amarillo? El verde. Y ahí diría, bueno, ahí me mando con lo que más exige. Y por ahí meto más plantas, fertilizo un poquito más. Pero fíjense en que si uno se manda hasta los 2,5 metros, que es la raíz de un girasol, o de una soja de grupo 4,8, 5,2, o de un maíz un poquito más largo de esos subtropicales, 2,5 metros, cambia la cosa. O sea que en Córdoba, en el sur de Córdoba, mucha de la variación de rendimiento de los cultivos no está en el primer metro. Está del primer metro para abajo. Y eso ya está, no lo va a recargar la lluvia que nos está esperando, sino que ya a partir de agosto esa información la tengo. Entonces, es clave salir a ver esto ahora en agosto para saber, digamos, no la humedad de arriba que la puede recargar cualquier lluvia de septiembre, sino cuáles son los milímetros. Ustedes piensen que 20 centímetros de napa son 80 milímetros de agua útil. Por eso es que los girasoles este año no se hicieron con el agua de arriba, se hicieron con el agua de abajo. ¿Por qué? Porque las raíces llegaron. Una soja de grupo 3 no llegó, un maíz que digamos, hubo que hacer silos, se secó. El girasol rindió 3.200, 3.600. Fíjense ustedes cómo la estrategia de campaña, yo en agosto la estoy definiendo. Bueno, todos estos planteos se los vamos a tirar como dificultades. Nosotros hicimos una guía rápida de evaluación visual de suelo, todo a campo, con 12 indicadores donde podemos determinar la calidad del suelo en media hora. Eso está, lo pueden bajar, no vamos a entrar en detalle. Y ahora le vamos a decir a Juan, a ver,
tenés todos estos ambientes. ¿Qué podés hacer? Tuyo. Gracias, Beto. Hola. Hola. Gracias, Beto. Claro, didáctico, como siempre. El conocimiento está. Vamos a ver qué hacemos con él. Bueno, mi nombre es Juan Ortolani, trabajo en Llorente Hermanos y pertenezco a la regional de APRESID de Adelia María. ¿Está bien ahí? Bueno, voy a mostrar un caso real de que cómo, intensificando la rotación, podemos de alguna manera sortear o manejar algunas limitantes que tenemos funcionales en el predio. Un poco los contenidos de la presentación van a ser la porteña, donde se ubica el establecimiento, antecedentes y un poco el presente, cómo elaboramos el mapa de ambiente del establecimiento, cómo caracterizamos los ambientes, cómo lo asociamos con los cultivos de servicio, qué objetivos le pedimos a los cultivos de servicio y los resultados. Bueno, como pueden ver en la diapositiva, la porteña es uno de los módulos productivos de Llorente y se ubica bien al sur de Córdoba, casi al límite con La Pampa, entre Villa Huidobro y Huinca Renancó, al oeste de la Ruta 35. Bueno, lo que les comentaba, para un poco la elaboración de la ambientación del establecimiento, utilizamos altimetría, como bien nombró Beto. Es para mí la capa principal en el sur de Córdoba a la hora de ambientar. Bueno, se dio que Llorente Hermanos tiene una gran base de datos de mapa de rendimiento. Hay lotes que tienen 11 años de mapas, con lo cual constituye una rica base de datos para entrar a pensar qué pasa abajo del suelo. Con esos mapas de rendimiento hicimos muestreos dirigidos de Tosca y bueno, también lo acoplamos con imágenes satelitales. Esto es lo mismo, pero como pueden observar en la parte izquierda, digamos, esos son puntos de Tosca. La siguiente diapositiva, la del medio, o sea, hablando de la parte de abajo, la del medio representa el mapa interpolado de Tosca y la última, de la derecha, es el modelo digital de elevación. Eso lo obtuvimos con piloto con señal corregida. Bueno, considerando que el establecimiento cuenta con un manto de carbonatos a distintas profundidades, se hicieron 3 grillas de muestreo de más de 100 puntos cada una y se obtuvieron semivariogramas. Con los datos del semivariograma se interpolaron los datos y obtuvimos este mapa de Tosca y de profundidad efectiva, digamos. Pudimos llegar a este mapa de ambientes de todo el establecimiento. Fíjense que la parte derecha del establecimiento cuenta con una gran heterogeneidad de ambientes, muchos problemas de bajos, digamos. Acá en esta diapositiva muestro los distintos ambientes que tenemos, bajo, media loma y loma, cómo están clasificados con y sin Tosca en función de su profundidad. Tomamos como valor umbral 1,40 m. Y como pueden ver ahí, las partes grises, esas lenguas grises, los categorizamos como bajos con distintos problemas de sales, que después más adelante les voy a mostrar. Bueno, ¿cómo empezamos a integrar de alguna manera los cultivos de servicio en esta ambientación? Un poco pensando, hay un montón de virtudes en los cultivos de servicio, pero tratamos de resumirlas y para cada ambiente pedir un objetivo que sea lograble y concreto. Para los ambientes de bajo, un poco le estamos pidiendo a los cultivos de servicio evitar la recarga de agua en el perfil y disminuir de esa manera posibilidades de anegamiento, mejorar la infiltración y aumentando porosidad. Un poco lo que tratamos acá es que los cultivos de servicio con las raíces nos generen macroporos y de alguna manera poder lavar sales solubles hacia capas más profundas. Después, como tercer objetivo en estos ambientes es disminuir la evaporación directa del suelo. Acá puse entre paréntesis rotación porque esto es importante porque sacamos soja de esos ambientes y empezamos a hacer más maíz, aprovechamos los buenos márgenes de maíz de los años anteriores y de esa manera generamos mucha cobertura en superficie. En los ambientes de media loma tratamos de aumentar la infiltración y evitar la salida de agua de estos sectores. Y en los ambientes de loma tratamos de generar una biomasa aérea y que perdure el mayor tiempo posible en el suelo, ¿no?
Bueno, algunas prácticas de manejos adoptadas en los ambientes de bajo, ya entrando a hablar puntualmente de esas lenguas que les decía de ambiente gris, que nosotros le llamamos bajos salinos. Empezamos, bueno, como les decía, hacíamos mediciones físicas de profundidad de tosca y de profundidad de la zona saturada. Hay veces que se junta un hidroapoyo arriba de la capa de tosca. Esto es importante medirlo antes, durante y en la intervención del cultivo de servicio. No es una receta, sino que bueno, hay que medir, ver los pronósticos de lluvia y ahí decidir la intervención. Y algunas determinaciones tanto de suelo y de agua, químicas, ¿no? Yo tomo un trago de agua. Bueno, en cuanto a la intensificación en el manejo, restringimos el uso total de herbicidas LS, puntualmente de mensulfurón, lo sacamos, lo dejamos de utilizar, debido a que tenemos pHs más bien básicos y por ahí teníamos problemas con el cultivo de renta de verano, ¿no? Por mala degradación. También, lo que les decía, hicimos un cambio fuerte con el predominio de gramíneas. Hay ambientes de bajo que tienen hasta 3 años de maíz seguidos. Imagínense hacer maíz sobre maíz, bueno, ajustando muchas variables de nitrógeno y demás, pero la brosa de rastrojo que queda en superficie, de esa manera lo que tratamos de hacer fue evitar la conexión del frente de humedecimiento con la superficie y agregamos ahí cebada como cultivo de servicio haciéndolo temprano y para mantener el suelo cubierto el 100% del año. Y bueno, también ajustamos muchas variables de fertilización con análisis de suelo y en función de los antecesores. Y bueno, cuando el cultivo de servicio se venía con muy buen volumen, muy voluminoso, empezamos a intervenir con rolo. Bueno, en esta diapositiva lo que quería mostrar era cómo una imagen, esta es una imagen descargada del Landviewer del 2017, cómo las zonas negras indican laguna, anegamiento, cómo nos impactó eso en los mapas de rinde que siguieron a esa campaña y cómo nosotros empezamos a adoptar prácticas de manejo con cultivo de servicio para tratar de lo que les decía, buscar esos objetivos en los ambientes de bajo. Un aspecto destacable de acá es que, bueno, siguiendo un poco las recomendaciones de Cristian y Beto, no solo nos focalizamos en el bajo, sino que después empezamos a hacer áreas buffer mucho más grandes y ya prácticamente hoy estamos con el este del campo totalmente cubierto durante el invierno. Otro aspecto para destacar es, fíjense cómo las lagunas esas escapan al nivel de predio, digamos, que quizás sea un disparador de empezar a trabajar más con los productores vecinos, ¿no? Es una medida que tiene que ser a nivel regional o a nivel de manejo de cuenca. Bueno, acá, a modo de ejemplo, Cristian se va a detallar mejor qué determinaciones estamos haciendo en el suelo y puntualmente lo que estamos haciendo es poligonizar los ambientes y calcular las hectáreas y darle un nombre y un apellido. Por ejemplo, hay 86 hectáreas de bajo con problemas de sodicidad. Bueno, también tenemos mediciones de a qué profundidad está la napa. Ahí en la parte izquierda se puede observar un análisis de calidad de agua de napa. Lo traigo a modo para que lo vean qué estamos midiendo y más que todo nos ayuda para decidir cuándo intervenir en el cultivo de servicio, a qué densidad apuntar con el maíz, qué nivel de fertilización. Y en la imagen de la derecha, lo que trato de mostrar ahí es que también hay que medir nitratos a la hora de hacer un cultivo de servicio. Fíjense el lote 8, para tirar un ejemplo, los nitratos son muy bajos, nitrógeno de nitrato. Imagínense hacer un cultivo de servicio con ese nivel de nitrógeno, no va a cumplir ningún objetivo, sino que bueno, lo que trato de mostrar es que también hay que medir para mejorar la fertilización de los cultivos de servicio. Bueno, en esta diapositiva lo que trataba de mostrar es la parte de la izquierda muestra una imagen del 14 de febrero del 2019. Fíjense cómo se muestran las lenguas de sal. No sé si esto marca, Guille. No. Bueno,
se notan bien las lenguas de sal y cómo con esas prácticas de manejo que adoptamos se fueron de alguna manera conteniendo y reduciendo para hoy tener más cultivos con un mejor porte y con mejor renta, ¿no? Y bueno, esa es la situación actual del campo hoy con todas esas prácticas que adoptamos. Gracias, gracias Juani. Nos mostraste cómo, tomando todo lo que tenías al alcance de tu mano, pudiste ir armando los trajes a medida para cada ambiente. Cristian, a vos, bueno, te pedimos que nos sigas mostrando qué hay para adelante, qué podemos hacer con el conocimiento y qué hay de nuevo también en esto de conocer el suelo para ser más eficiente y darle el manejo o gestionarlo de la mejor manera. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Álvarez. Yo también trabajo en INTA. Tuve el placer de acompañar a este monstruo que está acá al costado, que se llama Beto Quiroga, durante 27 años. Sacábamos la cuenta hoy. No tenemos peleas, o sea que es raro, digamos, en un matrimonio no tener peleas, pero es una forma de cosa. Yo no sé por qué me dejaron para lo último, pero capaz que sea por colores, colores y formas que vamos a ver ahora, que uno por ahí se siente un poquito discriminado, ¿no? Vamos a ver si esto avanza. Está toda la presentación tuya, Beto. Vamos a tratar de avanzar. Ya llego, y vamos a trabajar sobre cosas complejas, sobre cosas que ustedes no están acostumbrados a mirar, pero que hoy vamos a tratar de ponerle, digamos, ese énfasis a los colores, como nos marcaba recién Beto, hoy temprano respecto al suelo, y Juani respecto a los sensores remotos. Fíjense en la tecnología que estamos usando, no sé si se reflejan, digamos, en esa imagen de este año que nos acompañó, digamos, con diferentes colores en los cultivos, desde los marrones y negros clásicos de esos 300 kilos de soja, a esos colores beige que nos daban alrededor de unos 3.000 y pico de kilos de soja en diferentes lugares del sur de Córdoba, norte de la provincia de La Pampa y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Un poco hoy Beto lo trajo a colación. Nosotros trabajamos con una palita. Si ustedes nos ven, siempre andamos con una palita que algún amigo que está acá en la sala me regaló hace un par de años y que todavía no la puedo gastar. El día que la gaste lo voy a acompañar a Beto en eso, que se llama el retiro. Simplemente para contarles rápido, esos colores y formas que ustedes están viendo ahí es lo que nosotros utilizamos a través de esa cartilla, esa cartilla de indicadores, donde miramos colores, como ustedes ven, desde los colores más oscuros a los colores más claros. Tratamos de darle un número para llevarlo, digamos, a un valor que sea cuantificable y que uno en el tiempo lo pueda valorar, digamos, cómo puede ir, digamos, progresando ese ambiente con lo que se ha venido hablando durante todo el Congreso, que es el tema de biomasas y raíces. Por eso pusimos las raíces ahí abajo para darle identidad, digamos, a eso que queremos cosechar, que se llama carbono. Y que seguramente nos va a mostrar, digamos, un desafío interesante dónde estamos hoy parados, si ustedes seguramente en sus establecimientos, en sus asesorados, digamos, reconocerán a golpe de vista qué tipo de colores y formas tienen predominantemente, ¿no? Y desde acá vamos a tratar de avanzar en algunas intensificaciones que se han venido dando en los últimos años y que son fuente de consultas muy frecuentes, como por ejemplo, ¿por qué no tenemos pasturas de alta producción? Cada vez las pasturas duran menos, cada vez tenemos más heterogeneidad espacial en esas pasturas, cada vez tenemos más manchones, que muchas veces están asociados a eso que ustedes ven ahí, algo que se llama compactación, algo que se ha nombrado y que trajeron, digamos, Miguel y Octavio, asociado a todo lo que es el cambio en el pH y en la saturación de bases, como indicadoras importantes, digamos, desde el punto de vista productivo, y los niveles, ni hablar de fósforo y azufre, que se han desplomado en los últimos años y que seguramente son fuente de insumos para tomar las mejores estrategias, esas que está tratando de bajar a suelo, digamos, Juani en su establecimiento. Acá hay dos cosas, no solamente es lo que vemos en superficie, sino esas cosas que le marcaba al Beto hoy
de qué perfil tenemos, qué nos acompaña, digamos, en ese perfil litológico. ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? ¿Hay tosca? ¿No hay tosca? ¿La tosca es porosa o la tosca es esa tosca que es impenetrable? En los últimos años, y asociado un poco a lo que venía trayendo en colores y formas Juani, nos hemos dado cuenta, digamos, que empiezan a aparecer por ahí perfiles con iguales profundidades a la tosca, pero esa tosca cambia de identidad asociada a esa porosidad interna que tiene. ¿Qué porosidad? Y la porosidad que hemos medido con el grupo en los primeros 20 centímetros puede almacenar el equivalente a 40 centímetros de suelo. No sé si les dice eso algo, no les dice nada, pero hay toscas abajo nuestros que pueden almacenar en los primeros 20 centímetros el equivalente muchas veces de lo que lo acompaña en superficie. Cosas que venimos observando y que venimos diciendo en diferentes encuentros, esos colores, esas formas, ¿en qué terminan? Y terminan en la palita esa con esos colores y esos procesos que están ocurriendo desde la salinización que ustedes están viendo en superficie, desde el apilamiento de material asociado a erosión eólica, principalmente en los bajos, y por eso es una constante, digamos, de trabajo en ese tipo de situaciones, esa estratificación que muchas veces nos condiciona el lavado de esas sales superficiales, y por eso decimos que muchas veces las sales son el problema que nosotros diagnosticamos, pero los problemas físicos los dejamos de lado, no los tenemos en cuenta, y eso no tenerlo en cuenta quiere decir que no estamos lavando bien la superficie donde queremos implantar ese cultivo. Por eso es que en estos años nos hemos dedicado a generarle coberturas a estos ambientes, un poco lo que venía diciendo Juani de el tema de los ambientes con problemas de sal. Fíjense ustedes situaciones que hemos venido recorriendo, identificando en diferentes situaciones del Departamento General Roca, principalmente la zona de Onagoiti, Buchardo, donde se ven este tipo de situaciones, donde uno identifica características que aparecen en superficie y que le puede dar identidad con una palita, como decía el Beto hoy, pero que cuando profundiza, cuando le pone nombre y apellido a ese suelo, una palabra que utilizó hoy Juani, puede entender, digamos, por qué está dado esas características de ese encharcamiento, de esas características de sales en superficies, y fíjense en ustedes los colores y las formas que se identifican en ese perfil. La desconexión que hay de esa napa que está a una profundidad no mayor a 70 centímetros, que tendría que ascender hasta superficie, pero que está condicionada por algo que se llama cambios litológicos importantes, que puede ser un BT o puede ser, digamos, sales poco solubles que se depositan en el tiempo, como son los carbonatos, y que me condicionan el movimiento ascendente de esa sal, de ese agua, no esa sal, disculpen. Para eso tenemos algunas herramientas como son los freatímetros. La verdad que hace varios años que venimos hablando de esta herramienta me parece que es de mucha utilidad, no solamente para saber de esos 80 milímetros cada 20 centímetros que nos decía el Beto, sino para entender, digamos, aquellos ambientes que pueden sufrir algún riesgo de anegamiento o de pérdida de productividad asociada a esa anoxia que nos puede generar el acompañamiento de este electrocardiograma que se empieza a formar de las napas en el tiempo. Fíjense en que hay historias, y traje yo nada más que 16 años, pero hay grupos que tienen hasta más de 25 años de información de napas en el sur de Córdoba y que no lo estamos utilizando con un fin de entender el comportamiento o el riesgo que puedo tener, no solamente desde el punto de vista del encharcamiento, sino desde el acoplamiento, desde la recarga que puedo tener en cada uno de mis ambientes para saber qué condición tienen, y también entender en cada uno de ellos una de las variables que nos tiró el Beto, que era estos freatímetros tienen la misma salinidad. La salinidad en el tiempo se comporta igual que la dinámica de esa napa. Entonces, les quiero contar que hay algunos establecimientos que vienen haciendo ese esfuerzo de entender qué le está pasando a esas napas. Fíjense en que en un establecimiento de 2.000 hectáreas como es este que les estoy mostrando acá, en el gráfico de conductividad eléctrica y lotes, este que está acá a la izquierda, hay napas que tienen conductividades promedio de menos de 1 y llegan a valores por ahí promedio de 6. Lo que tenemos que entender en esto es que a medida que esa napa va ascendiendo o descendiendo,
hay napas que son tramposas, como por ejemplo la del lote 23, la del lote 34. Fíjense que en promedio tienen una conductividad determinada, pero a medida que van creciendo, digamos, o acercándose a la superficie, van disminuyendo su concentración, o cuando profundizan, como estamos en esta época, digamos a 2 metros y pico, pueden tener conductividades de 9. O sea que hay napas que son tramposas y que nos permiten a nosotros tomar decisiones desde el punto de vista de ordenar una rotación de cultivos, y a eso vamos. Y fíjense que hay otra clasificación de esa de agua para riego, que es la que utilizamos para definir qué tipo de riesgo nos puede traer esa napa que está dando vueltas en nuestro sistema. Y simplemente para mostrarles, en el rango, por ejemplo, de los 3 de conductividad, como nos mostraba Juani, podemos tener napas que solamente nos dejan algún problema de sales en superficie, y hay napas que no solamente nos dejan problemas de sales, sino que también nos dejan problemas de sodio. Y ahí una de las cosas que hacía de reflexión Juani es, no estáis usando ALS, y yo le diría que hoy hay problemas con algunos PPO, y hay problemas con algunas sulfonilureas en esos ambientes, asociados a apilamientos temporarios, y principalmente en años como estos, donde no hay buenas recargas, no hay buenos lavados, y obviamente esos síntomas se observan. Para continuar y darle un poquito de identidad a este tipo de ambientes, mostrándole qué es lo que estamos haciendo una técnica que es re difícil, sacarle las ruedas tapadoras a las máquinas sembradoras. ¿Por qué? Porque queremos que en esos ambientes, si ustedes vieron el proceso, cómo se da, el proceso, digamos, de salinización, se da desde abajo hacia arriba, o sea, por una pérdida de humedad, como decía el Beto, y por eso tenemos que lograr cobertura. Y para evitar esa salinización en superficie y muchas veces ese sodio que dispersa, que genera esa estructura débil y ese planchazo, digamos, asociados a futuras lluvias, es que estamos trabajando con el tema del surco abierto. Le doy algunos ejemplos, digamos, de los que hemos venido trabajando y en qué situaciones ustedes ven ahí las características de esos ambientes y dan miedo, digamos. Sin embargo, en estos últimos años hemos tenido varios ejemplos y les puedo contar que de 75, 80 casos que se han dado, hemos tenido un coeficiente de logro de más del 90%. Les voy a contar de un establecimiento que tenemos ahí cerca del sur de Córdoba, donde también intensificamos con algunos cultivos, por ejemplo este agropiro, y el productor me decía, che, Cristian, el agropiro tira poco, no produce nada, la verdad que estoy perdiendo una oportunidad. Y yo le digo, pero si no metés tecnología era una de las variables que tocó Beto, que tocó Juani, del tema nutrición, ¿no? Acuérdense que esos ambientes son ambientes que han sufrido anoxia durante mucho tiempo y que el componente nitrógeno es una variable que está condicionada. Por lo tanto, en la medida que nosotros podamos introducir alguna estrategia de nutrición, podemos pasar de este tipo de situaciones a este tipo de situaciones, podemos pasar a esto, y por qué no soñar, digamos, con la intersiembra de especies que son sensibles a encharcamiento, como son las alfalfas nuestras, que tienen un cierto grado de tolerancia a sales, pero que el riesgo principal es el anegamiento, y por eso, fíjense ustedes cómo fuimos creciendo, desde agropiros que no producían mucho, agropiros que vienen acompañados o con nutrición, o con alfalfas, digamos, generándole ese espacio de discusión que hoy tenemos en la intensificación de los sistemas. ¿Y por qué no pasar por esta herramienta? Hoy Juani hablaba del maíz, yo les voy a hablar del girasol como una alternativa súper interesante para estos ambientes. ¿Por qué? Porque se está dando en condiciones de sales que andan alrededor de los 4, 5, 6 decisiemen en superficie. Sales medimos en superficie, donde estamos dejando la semilla. Fíjense ustedes los cultivos que estamos teniendo en este tipo de situaciones. Situaciones que, como cosechamos temprano, aprovechamos eso para intensificar la secuencia y podemos llegar a producir esto, vicias dentro de esas sales. Y ustedes dirán, che, pero la vicia en sales es una alternativa. Y les quiero mostrar acá algunos ejemplos de intensificación en situaciones de alto riesgo hídrico y salinos, donde se producen manchones. Fíjense ustedes que son muy heterogéneos. Hay lugares donde hay vicia sola, hay lugares donde hay vicia más centenos o triticales, y hay lugares donde hay una mezcla, digamos, determinada de alguna de esas especies. Todas esas características que ustedes están viendo ahí, ese manchoneo, me está dando identidad de una característica ambiental. ¿Qué característica ambiental nos está variando ahí? Las sales.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos recorriendo mucho con productores, con asesores, mostrándole que abajo de esa bici hay sales. Y uno diría, che, pero es poquito, Cristian, la sal esa. No, hay sales, muchachos. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer. Cuando veníamos recorriendo, digamos, para llegar acá, veíamos muchas situaciones de gramonales y decíamos, ¿por qué hoy estamos perdiendo una oportunidad para generar cosas distintas en nuestro sistema de producción? No solamente apuntando a generar ese rendimiento, sino a mejorar ese ambiente productivo que nos acompaña, ese suelo que nos habita, como dice el Beto, frases que utiliza y que después a surco abierto en Girasol podemos lograr este tipo de cosas y que a medida que va avanzando podemos registrar fotos con diferentes colores, diferentes características y que uno diría, che, Cristian, está todo solucionado, recuperaste el ambiente salino ese que me mostrabas no es más salino y sin embargo la sal, como les decía, esos ambientes son tramposos y en el tiempo siguen apareciendo, pero fíjense ustedes el color del girasol. No sé si lo ven ahí. Un girasol que en esta campaña, en estos ambientes, nos rindió alrededor de unos 25 quintales y que cuando hicimos este mismo ejercicio en diferentes unidades productivas del sur de Córdoba, desde la zona de Lecueder hasta la zona de Mataldi o Nagoiti, tuvimos rendimientos promedios que andaban entre los 14 y los 22 quintales, muchachos. Yo no sé si les dice algo, no les dice nada, simplemente les estamos mostrando que hay alternativas de producción en diferentes ambientes, tratando de entender no solamente el comportamiento a través de algunas herramientas que son muy complejas, que es un caño que tienen que enterrar con un barreno para ver, digamos, cómo cambia la dinámica y cómo es el riesgo hídrico productivo y cómo varía ese componente que migra por dentro de ese caño que se llama agua y que nos puede dejar distintos tipos de sales. ¿Y que esos tipos de sales pueden variar en el tiempo? Sí, pueden variar. Pueden ser que se concentre o que se diluya y esa dilución o esa concentración nos va a hacer ordenar un sistema productivo diferente que muchas veces podremos ir con girasol porque se concentró mucho la sal y que en otros años podremos ir con maíz, podremos ir con sorgo para hacer una secuencia de cultivo ordenada y entender, digamos, que hay sistemas que son más complejos que los que generalmente estamos acostumbrados a manejar, pero que no son imposibles. Simplemente se lo mostramos con ejemplos, tratando de mostrarles que hay diferentes umbrales y que un suelo salino es cuando tiene 4 decisiemen, pero muchas veces a los cultivos ese 4 decisiemen, por ejemplo, para un maíz puede ser 2 y para un girasol puede ser 6. Así que muchas gracias. Y todas las preguntas que tengan y las curiosidades que tengan serán abordadas por ellos dos. Gracias. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, excelente las presentaciones. Mientras alguien me dice cómo desbloqueo el teléfono donde llegan las preguntas, porque no sé la clave, pero probé con varias y... 2023. Bueno, 2023. Pero voy haciendo una para quien quiera tomar la posta. Hasta acá vimos que... Y lo que planteaba un poco en el comienzo, el conocimiento está. Beto nos mostró cosas sumamente simples, sencillas para detectar. Cristian igual. ¿Por qué creen ustedes que aún hoy todavía manejamos muchos ambientes al promedio, a nivel macro y de una forma inadecuada? Si tenemos todo esto al alcance de la mano, y cuánto pesa, son dos preguntas, en la balanza, las tecnologías de proceso y las de insumos en estos cambios de paradigma de producción. No sé quién toma la posta. O los tres responden. Bueno, por lo menos me dieron una primero. Un poco para responder esas dos preguntas, yo creo que es más fácil manejar un cultivo que manejar 5 cultivos o 6 cultivos en un establecimiento por diferentes características. Primero, operativas. Segunda, puede ser asociadas que no hay buenos registros de datos de laboratorios asociados a umbrales, para trazar umbrales, digamos, dentro del campo. Conductividades principalmente, o sea, muchas veces nos manejamos por especies. Si no está la especie es un bajo complicado, si aparece pelo de chancho tiene tal característica.
pero muchas veces nos sorprenden esos ambientes y podemos hacer cosas distintas. Hay campos que tienen 300 hectáreas y están teniendo 11 especies diferentes y todas responden, todas producen en su momento, todas constituyen, digamos, tienen un objetivo dentro de ese establecimiento que puede ser forrajero, puede ser de grano. Yo creo que el principal enemigo del avance de estas cosas es el desconocimiento. Yo creo que en la medida que este tipo de herramientas se conozcan como simples cosas, tipo sembrar con surco abierto, elegir la mejor especie, o decís, hay especies que toleran más encharcamiento, hay especies que toleran más salinidad, sí, hay especies que se comportan de las dos formas, mejor de las dos formas, sí, hay especies que se comportan de mejor forma. Juan hoy, por ejemplo, hablaba de la cebada y yo hablo de la vicia. Y a mí me gusta más la vicia para ese tipo de sistemas cuando las napas están por dentro del primer metro de profundidad. ¿Por qué? Porque la vicia yo la puedo dejar más tiempo drenando. Yo sé que las gramíneas en general en noviembre paran su consumo. La vicia, si yo la necesito, la llevo hasta enero para que siga consumiendo. Entonces, como esos ambientes en general son de riesgo hídrico fuerte, si yo condiciono ese riesgo hídrico, lo que tengo que lograr es elegir la especie que va a continuar en esa secuencia. Que puede ser maíz con determinada conductividad, que puede ser girasol con determinada conductividad. Yo creo que los umbrales ahí está dado por el cultivo y que puedo hacer cosas que muchas veces me sorprenden y que cuando nosotros planteamos estas situaciones, es decir, podemos producir más de 20 quintales de girasol y nos decían, no, mentira, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo estamos demostrando. Y a medida que lo vamos demostrando, la gente se va acoplando porque son cultivos que siempre los hizo y que muchas veces, por el desconocimiento de que tenían cierto grado de tolerancia, no los usaba. Así que yo creo que el gran problema está en el desconocimiento. Pero el desconocimiento no porque no esté, lo sabemos, muchas veces porque no llega. Y respecto a las tecnologías de proceso y de insumos... Ahí complemento un poquito lo de Cristian, si me permitís. Por favor. La mayoría de las cosas que presentamos los tres requieren, siempre lo comparamos con la medicina, ¿no? Requieren de atender el paciente a domicilio. Y atender el paciente a domicilio requiere tiempo, requiere viajar, requiere estar varias horas con el paciente, ir a buscar al paciente. A diferencia de la agronomía, digamos, que fue más de insumos, quizás asociada más a la nutrición, donde el paciente va al consultorio. En un consultorio, el médico cada 15 minutos atiende un paciente, en 6 horas atendió 20 tipos. Vos si tenés que ir a ver un paciente a domicilio, atenderás 1 por día. Entonces, yo creo que esa es la agronomía que nos está faltando. No estamos yendo del campo, no estamos. Cada vez hay menos técnicos que invierten y productores que a veces deciden invertir tiempo para que el médico venga a ver el lote 10, el lote 14. Porque todas estas cosas que mostramos, que no requieren análisis químico, que son visuales, ¿no es cierto?, no las podemos llevar a consultorio. ¿Cómo vamos a llevar ¿no es cierto?, un macroporo a ver si está bien o mal orientado al laboratorio? No viaja el macroporo. El macroporo nos está esperando en el campo y nos está esperando y la calicata o el perfil nos está esperando para hablarnos, nos cuenta cosas. Pero tenemos que ir a verlo. ¿Ya? Entonces, esa agronomía yo creo que es una agronomía que se ha ido perdiendo. Si ustedes preguntan a nivel país cuántos recursos humanos habemos como grupo de trabajo que está prestando este servicio, poquitos. Yo creo que eso nos está pasando, ¿no? Tenemos que volver a recuperar, digamos, ir a ver el lote 10, el 14, el 15, la loma del lote 10, el bajo, ir a verlo porque la mayoría de la información está contenida en el domicilio, no en la muestra que sacamos con una pala, un barreno que va en una bolsita con doble etiqueta al laboratorio, es imposible. Entonces, de la década del 90 a principios del 2000, la mayoría de los factores que nos condicionaban eran factores asociados sobre todo a insumos. Uno tenía un problema, yo como siempre digo, a las 10 de la mañana, hoy por celular me dicen 10 partes por millón de fósforo, llamo a la cooperativa, a las 4 de la tarde ya corregí el problema de fósforo.
Pero si yo tengo un problema macroporo o de evaporación y salinización, me lleva 4 o 5 años corregirlo, no lo corrijo en un rato. Y entonces para muchos de nosotros, como técnicos incluso y como productores, cuando vamos a empezar a gastar plata hoy para corregir un problema dentro de 4 años, eso no suena a inversión, suena a un gasto. Sin embargo, cuando corregimos fósforo o nitrógeno, es una inversión. Y sin embargo, estamos en los dos casos trabajando sobre procesos que nos limitan. Ese cambio de mentalidad va a costar muchísimo, y más, como decíamos recién en la charla anterior, decía Miguel, donde el 60% a veces de la superficie en algunos lugares es arrendamientos cortos. Podré corregir nitrógeno y fósforo para un cultivo, pero no voy, si alquilo por 6 meses, 8 meses, no voy a cambiar un macroporo que me va a llevar 4 o 5 años. Entonces, todo eso yo creo que tenemos que pensarlo, y excede el campo del productor y ya excede, digamos, la región, el territorio, y tiene que comenzar a hacer política de Estado. Tendremos que llegar a distintas escalas decisorias y saber que nuestro país, que es, ¿no es cierto?, fundamentalmente va a seguir siendo, por el clima y los suelos que tienen, fuertemente, ¿no es cierto?, aportador del campo, necesita cuidar ese recurso y la salud de ese recurso, que hoy para cuidar es como si yo quisiera cambiar el colesterol de una persona, camine 30 cuadras y ya está. No, le va a llevar varios años. Entonces, esa es la agronomía que hoy nos está preocupando, ¿no es cierto? Por eso estas charlas, por eso está Juan acá, que adelantó muchas de estas cosas que hay que hacer. No es que es teoría, es un concepto, lo entendemos, lo presentamos acá, no, lo está realizando él, le cambió el mapa del campo, lo cambió, le cambió los colores al campo. ¿Cuántos años le llevó? Varios años. Bueno, yo quiero agradecer una vez más por la excelente y clara clase de agronomía que nos dieron los tres. Agronomía básica, la que necesitamos, la que está ayornada con toda la tecnología y el conocimiento, pero sin duda la que seguimos necesitando. Se nos acabó el tiempo, hay preguntas, ellos van a, Cristian, Juani y Beto van a estar por el Congreso. Muchas gracias a todos ustedes por participar, no tenemos más tiempo, pero nos quedaríamos todo el día. Muchas gracias nuevamente por esta clara clase de agronomía. Gracias. Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra.